Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un verdadero veterano en la lucha contra el cáncer. Estamos hablando de un fármaco que, miren, lejos de quedar obsoleto, se ha reinventado por completo para seguir siendo una pieza fundamental, diría yo, en la oncología de hoy. Y la pregunta que nos va a guiar es justo esa, ¿no? ¿Cómo es posible que un medicamento, digamos, de la vieja guardia, no solo siga vigente, sino que además prospere en esta era de terapias súper específicas? Bueno, la respuesta es una historia de evolución científica fascinante, la verdad, y que vale la pena que exploremos juntos. Pues bien, el protagonista de esta historia es el 5-fluorouracilo, o como se le conoce en el día a día de la clínica, el 5-FU. Seguro que ese nombre suena, ¿verdad? Ha sido sinónimo de quimioterapia por generaciones. Y como vamos a ver, esconde más de un as bajo la manga para seguir siendo tan relevante. A ver, entremos en materia. El primer capítulo en la vida del 5-FU es su increíble transformación. O sea, piensen en esto. Pasó de ser un agente con un impacto, digamos, modesto, a convertirse, literalmente, en la columna vertebral de muchísimos esquemas de tratamiento. Miren, al principio, cuando se usaba solito, el 5-FU lograba una tasa de respuesta objetiva en tumores avanzados, pues bastante modesta. Hablamos de apenas un 10, un 15%. La verdad, un comienzo bastante humilde si pensamos en todo lo que vino después. Pero, ojo, aquí es donde la trama se pone interesante. Cuando los médicos empezaron a combinarlo con otros fármacos, en esos cócteles famosos como Folfox o Folfiri, la efectividad, ¡pum!, se disparó a casi el 50%. O sea, de un momento a otro, pasó de ser un jugador de banca a la estrella del equipo en un ataque súper coordinado. Y claro, los números no mienten, son contundentes. Si miramos los datos, cuando iba solo, la tasa de respuesta era bajita. Pero al meterlo en esquemas de 2 o 3 fármacos, no solo la chance de que el tumor se reduzca se dispara, sino que, y esto es lo más importante, se ven mejoras muy claras en la supervivencia. Por eso, justamente por eso, la terapia combinada se volvió el estándar de oro. Y el 5-UF se consolidó como ese pilar, esa base fundamental de la que venimos hablando. Claro, un fármaco tan potente no podía ser perfecto, ¿verdad? Siempre hay un pero. Y el gran desafío del 5-FU, su talón de Aquiles, siempre ha sido su toxicidad, un perfil de efectos adversos considerable. Digamos que este es el gran conflicto en nuestra historia. Para entender bien este riesgo hay que ver qué pasa dentro del cuerpo cuando entra el fármaco. Resulta que hay una enzima clave, la DPD, que se encarga de metabolizar, de limpiar más o menos el 80% de todo el 5-FU. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué pasa si esa enzima por lo que sea no está funcionando al 100%? Y la respuesta a esa pregunta tiene nombre: deficiencia de DPD. Este es el verdadero villano de la historia del 5-FU. Es una condición genética, y ojo, que afecta a un 3 a 8% de la población. No es algo tan raro. Para estas personas, recibir una dosis estándar de 5-FU puede ser, catastrófico. Puede llevar a toxicidades gravísimas, a veces incluso fatales. Pero, por suerte, la ciencia no se quedó de brazos cruzados. La medicina moderna respondió a este desafío con una estrategia de precisión. Es un plan de 3 pasos, muy claro. Primero, un análisis genético antes de empezar para buscar variantes en el gen que produce esta enzima, el DPID. Segundo, con esos resultados en mano, la dosis se ajusta, se personaliza para cada paciente. Y tercero, se elige la mejor forma de administrarlo, ya sea intravenoso u oral. Y así, lo que era un riesgo enorme se transforma en un desafío que se puede manejar. Pero la historia no acaba ahí. La toxicidad no era el único frente de batalla. Había otro gran desafío en la saga del 5-FU. La increíble y astuta capacidad del tumor para defenderse y con el tiempo volverse resistente al tratamiento. Y créanme, esta no es una batalla sencilla. El tumor es como un ejército que lucha en múltiples frentes a la vez. Por ejemplo, puede producir más de esa enzima DPD para desactivar el fármaco más rápido. O puede hacer más copias del blanco al que ataque el 5-FU, una enzima llamada TMPS. Es como poner más escudos. Incluso puede activar unas bombas moleculares para sacar el fármaco de la célula, o simplemente negarse a morir. Es sin duda una auténtica guerra a nivel molecular. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la resolución. Ante todos estos problemas, uno podría pensar que el 5-FU estaba acabado. Pero no fue reemplazado, fue reinventado. Su gran regreso vino de la mano de alianzas superpoderosas con las terapias más nuevas, adaptándose como un camaleón al perfil molecular de cada tumor.
Hoy en día, el papel del 5FU es súper específico. La elección de su compañero de baile terapéutico depende de la genética del tumor. A ver, un ejemplo claro. Si el tumor no tiene ciertas mutaciones como en los genes RAS o BRAF, el 5FU hace equipo con terapias anti-EGFR. Estas, para que nos entendamos, bloquean una señal de crecimiento. Pero si el tumor sí tiene esas mutaciones, la estrategia cambia. Ahí el 5FU se alía con terapias anti-VEGF, que básicamente le cortan el suministro de sangre al tumor. O sea, ya no es un café para todos. Ahora es un componente clave en un traje hecho a la medida. Y quizás la alianza más emocionante de todas es con la inmunoterapia. Miren estos datos. Son los resultados del estudio Matterhorn y son espectaculares. Lo que vemos aquí es que al añadir un fármaco de inmunoterapia, durvalumab, al esquema FLOT, que se basa en 5FU, la supervivencia libre de eventos en cáncer gástrico mejoró, pero de una forma increíble. Es una sinergia fantástica. En parte, es porque la quimio desenmascara al tumor y ayuda a que el sistema inmune lo vea y lo ataque. Esto está cambiando las reglas del juego y abriendo un capítulo completamente nuevo para nuestro viejo conocido, el 5FU. Entonces, ¿todo esto en qué se traduce en la práctica clínica, en el día a día? Pues las implicaciones son enormes. Y no solo para los médicos, sino para todos los que están involucrados en el proceso del tratamiento contra el cáncer. Para los profesionales de la salud, los mensajes para llevar a casa son muy claros. Primero, el 5FU y sus derivados siguen siendo una herramienta clave en el arsenal. Segundo, es fundamental, casi obligatorio, hacer el test de DPI-D antes de empezar. Tercero, la estrategia de tratamiento tiene que basarse sí o sí en el perfil molecular del tumor. Y cuarto, hay que integrar estas nuevas combinaciones con inmunoterapia siempre que la evidencia, como la que acabamos de ver, lo justifique. Y para los pacientes y sus familias, la información es una herramienta súper poderosa. Es clave entender por qué el 5FU sigue siendo una pieza tan importante en el plan de tratamiento. También ser proactivos en el manejo de los efectos secundarios. Y algo muy importante, no dudar en hablar con el equipo médico sobre las pruebas genéticas como la de DPI-D y sobre las opciones que existen, como si es mejor intravenoso u oral. Todo para poder tomar decisiones de forma conjunta e informada. Y con esto cerramos. La historia del 5FU nos deja pensando en esa pregunta inicial. ¿Es una reliquia del pasado o un socio para el futuro? Creo que la respuesta es clara. Lejos de ser una pieza de museo, ha demostrado ser un aliado indispensable, uno que ha sabido evolucionar, formar nuevas alianzas y adaptarse para seguir enfrentando los enormes desafíos de la oncología moderna. Un pilar que sin duda sigue sosteniendo avances importantísimos.